a Josué. Estuvimos considerando a Josué como figura para nosotros de un hermano con responsabilidad y ministerio. Veíamos cómo esto es totalmente aplicable y lo consideramos cierto también para nuestras vidas cristianas. Tenemos que a Josué se le consideró instrucción, promesa y también motivación por parte de Jehová. El tema en general que tenemos pensado considerar, el primer punto ya lo vimos, es Josué, ¿cierto? Responsabilidad del ministerio. Un segundo punto que es el que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, es el pueblo, y ver este pueblo como figura de obediencia y comunión de los hermanos en la iglesia. Un tercer punto a considerar, los sacerdotes y ver su servicio, un servicio agradable ante Dios. Y un cuarto punto, estos 12 hombres que llevan y cruzan las 12 piedras al otro lado del Jordán, nos van a hablar de un testimonio del creyente. El día domingo en la tarde en el Evangelio estuvimos viendo también el Jordán y hicimos ahí una aplicación respecto a cómo este Jordán nos mostraba el Evangelio. Veíamos en la parte más baja del Jordán este lugar tan salado que es un lugar de condenación donde Jehová hizo juicio a Sodoma y Gomorra. Y vemos ahí figura del pecado, figura de Jehová en juicio contra el pecado. Luego veíamos en la región de Galilea, este mar de Galilea, y cómo el Señor Jesucristo lo vemos manifestado en aquel lugar, ¿cierto? Vimos su bautismo y todo también sus enseñanzas que él realizó bajo esa misma región. Y por último vimos el monte Hermón, que nos hablaba de lo eterno, de el reinado de Dios. Y veíamos ahí cómo el Señor en aquel monte se transfiguró frente a sus discípulos. Así que eso, en grandes rasgos, lo que ya hemos visto. Para el día de hoy nos concierne el capítulo 3 del libro de Josué. Vamos a considerar leer los primeros versículos de este capítulo 3 de Josué. Vamos a comenzar. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hasta ahí vamos a leer por el momento la palabra del Señor. Muy bien, el capítulo 1 son las instrucciones, las ordenanzas, la motivación, las promesas para Josué. El capítulo 2 vemos cómo ya Josué actúa. En el capítulo 2, Josué envía a 2 espías cruzando el Jordán para preparar, ¿cierto?, el camino para el pueblo. Entonces vemos que al final del capítulo 1 él también actúa hablando a los oficiales, también a las tribus, y en este capítulo 2 a los espías. Y para el día de hoy nos saltamos hasta el capítulo 3 y vamos a ver el pueblo, el pueblo. Muy bien. En este versículo 3, comienza diciendo: y mandaron al pueblo. Es lo primero que encontramos en este versículo 3. Interesante el pensar
¿En qué consiste este pueblo? ¿De qué nos está hablando la palabra? Pueblo se está haciendo referencia en este lugar como una unidad congregada. Esa es la palabra, ese es la motivación de escribir de esta manera. Pueblo tiene que ver con hablar acerca de una unidad congregada, o también un ejército, ¿cierto? Y cuando pensamos en un ejército, sin duda yo creo que a todos se nos viene a la mente hombres bien formados, uno al lado del otro, marchando, sincronizados, con un deseo, con un objetivo, con un mismo rumbo. Y ese es el sentido que tiene aquí esta palabra cuando se menciona pueblo, una unidad congregada. Vamos a ver el Nuevo Testamento acerca de esta unidad congregada, porque vamos a ir comparando los conceptos y vamos a ir sacando aplicaciones de inmediato. Efesios, el capítulo 4. Vamos a tener una lectura. Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí. Qué pasaje tan acertado para poder hacer mención de lo que es la unión, de lo que es esta unidad congregada a la cual Dios se está refiriendo en la antigüedad. Dios podía haber hablado por grupos, Dios podría haber dividido tal vez por mujeres, hombres, rangos de edades, tal vez por tribus, y a cada uno haber dado una instrucción distinta. Interesante que la instrucción fue para todo el pueblo, la misma instrucción para todos. El objetivo es tener esta unidad. El objetivo es que cada uno de ellos fuese parte de esta congregación con un mismo sentir. El apóstol escribe acá a la asamblea de Éfeso y da una enseñanza acerca de esta unidad. Fíjense que hace mención respecto a cómo debo yo comportarme con mi hermano. Eso cumple gran parte de la unidad. ¿Cómo me comporto yo con mi hermano? Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos. Y aquí menciona el versículo 2, la humildad, la mansedumbre y soportándoos. Sin duda, Dios no les dijo al pueblo, a través de Josué, a través de estos oficiales que les llevaron el mensaje, júntense por mayor afinidad, ¿cierto? O por grupos de amigos. No. Y sin duda, en nuestras asambleas también hay diferencias de caracteres, de personalidades, de pensamientos, pero acá se nos llama a la humildad, a la mansedumbre y soportándoos. Esta palabra soportándoos tiene un sentido bastante alto en lo que es su definición, porque tiene que ver con incluso sufrir, soportándoos, sufrir por mi hermano, incluso llegar a sufrir con toda paciencia los unos a los otros en amor. Esto es la unidad, esto es el pueblo, esto es el ejército a quien se le da la instrucción. Fíjense el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir todo esto? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
podemos pensar, ¿quién es el que nos une? ¿O qué es lo que nos une? Versículo 3, la unidad del Espíritu. No son mis motivaciones, no son mis caracteres, como ya hemos dicho, ¿cierto? Que tenemos afinidad con Él porque somos muy parecidos, tenemos los mismos gustos. No, la unidad es del Espíritu, la unidad en la asamblea, la unidad en la congregación, la unidad en el pueblo, no es por afinidad, es la unidad del Espíritu, la unidad es de Dios. ¿Cuál es nuestra labor? Guardarla. Nuestra labor es mantenerla. Nuestra labor es mantener la unidad que Dios ha dejado para su pueblo, en el vínculo de la paz. Esto, en su original, podríamos considerarlo de la siguiente manera, y es muy llamativo, a mí me gusta mucho, dice, la atadura unidora de la paz. La atadura unidora de la paz. Hermanos, es aquello que nos afirma, aquello que incluso es como que nos amarrara. La atadura unidora de la paz. La paz debe existir en medio del pueblo de Dios. Y así guardaremos la unidad que es de Él, del Espíritu. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, amarrándola con la paz, amarrándola con la paz. El mundo muchas veces tiene sus uniones, sus amistades, por sentimientos, por afinidades, como hemos dicho. Y cuando los sentimientos cambian o cuando las afinidades o los gustos también empiezan a cambiar, las amistades se empiezan a dividir, los matrimonios, parejas se deshace, ¿cierto? Incluso la familia, un padre con un hijo, se comienza a dividir porque ya los gustos no son los mismos, porque los deseos no son los mismos, no tienen la misma visión, los mismos conceptos. En este caso, lo que une al pueblo, lo que une a la iglesia, es la unidad del Espíritu. Bueno, tal vez podemos considerar que dentro de las asambleas hay mucha diversidad en cuanto a costumbres, ¿cierto? Tal vez este hermano es muy distinto a mí, tiene otras costumbres, tiene otra forma de ser. Somos muy distintos, podría pensar alguno. Este versículo 4 y versículo 5 nos deja totalmente claro que los gustos, los caracteres, nos aleja, es solamente vano aquello que uno podría considerar para alejarnos. ¿Qué es lo que nos une con mi hermano? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Todo eso tenemos en común, usted y yo, usted y su hermano. Así que, ¿cuánto más podemos considerar ahora de que el deseo y el llamado es a la unidad, una unidad congregada, un pueblo, un ejército? Eso es lo que podemos extraer en este primer concepto que acabamos de leer acá en el libro de Josué. El llamado fue al pueblo, mandaron al pueblo, es lo que nos dice el versículo 3. Vamos a ir al segundo punto, las instrucciones para el pueblo. ¿Cuál fue la instrucción? Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Esa es la primera instrucción. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Qué debía hacer el pueblo? Mirar, debía ver, debía estar atento, ¿cierto? No podía, tal vez, uno de parte del pueblo estar atrasado, quedarse dormido, haberse confundido, ¿cierto? El llamado es a ver. Todo el pueblo tenía que estar atento y tenía que ver.
el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Respecto al arca, vamos a ir para tener en parte un análisis respecto a al arca del pacto. En el capítulo 25 de Éxodo, el capítulo 25 de Éxodo nos detalla muy bien cómo fue el mandato para Moisés acerca de la construcción de esta arca. Y se detalla, Éxodo 25, versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y luego se detalla paso a paso todo lo que debía contener esta arca, cómo debía estar, las dimensiones, acerca de los anillos, acerca de los querubines, ¿cierto? Que tenía unos querubines en la tapa, en el propiciatorio. Pero ¿de qué nos habla el arca? Versículo 22 del capítulo 25 de Éxodo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esta arca del pacto nos figura sin duda de la presencia de Jehová. Jehová se habría de presentar y se habría de declarar en aquel lugar a Moisés para anunciar sus propósitos, sus deseos para con el pueblo. Por lo tanto, esta arca, que es tan detallada y que sin duda vemos a través del Antiguo Testamento, nos va a mostrar a Dios y su presencia. Dios y su presencia en medio del pueblo. El pueblo tenía que mirarla, mirar a Dios. Ese es el sentido que tiene este versículo. Vamos a leer también, para completar la idea, en Números, el capítulo 14. Números 14 y versículo 44. Esto es algo que le ocurrió al pueblo de Israel y nos va a dejar también enseñanza y una mirada también más completa de lo que es el arca de Jehová, el arca del pacto. Versículo 44 del capítulo 14 de Números. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron, y los derrotaron, y persiguieron hasta Horma. Hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué nos está narrando aquí este pasaje? Un acontecimiento lamentable. Un pueblo que va a la batalla sin la voluntad de Jehová. Un pueblo que sube al monte, subir a la cima del monte, pero el arca estaba en medio del pueblo. Moisés también no estaba de acuerdo. Y el pueblo debió sufrir. El pueblo fue derrotado. Por lo tanto, este segundo pasaje nos muestra no solamente que el arca nos habla de la presencia de Dios, sino que también de su voluntad. El arca permaneció en el campamento y el pueblo subió solo. Por lo tanto, podemos ver de que el mandato aquí para Josué y para el pueblo era mirar el arca, porque el arca nos habla de la presencia de Dios, mirar a Dios y su voluntad. ¿Se imagina usted que alguno del campamento hubiese ido por sus propias cuentas? Es que va muy lento, yo quiero ir más rápido. Es que yo no coincido con el otro hermano que tiene esta forma, que lo está haciendo de esta manera. Yo quiero hacerlo de otra manera. No, hay una instrucción dada y específica en donde el pueblo y cada uno
debía ver el arca, ¿cierto? Y por eso nos muestra la unidad de la congregación, nos muestra este ejército, nos muestra este pueblo con un mismo sentir. El llamado también es para nosotros, de la misma manera. Consideremos que nuestra mirada debe estar puesta en el arca, debe estar puesta en Dios, en Dios. Los, los hombres de este pueblo, cada uno de ellos no estaba llamado a poner su vista en algún otro, ¿cierto? Su mirada debía estar en el arca, no en el vecino, ¿cierto? Que desarmó su tienda antes que yo, y cuando él la desarma, voy a ir yo también, yo voy a desarmarla. No, el llamado es a mirar el arca. Pasajes en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 18. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo escribe acá respecto a padecimientos. ¿Cuál debe ser la mirada en los padecimientos? Sin duda él es un gran ejemplo respecto a lo que son los padecimientos. Sufrir por la causa de Cristo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Si está en sufrimiento, si usted está en angustias, si usted tiene algo que afecta tanto a su vida, el llamado es a poner la mira en las cosas que no se ven, las cosas celestiales, porque aquellas que se ven son terrenales, son temporales, dice, son temporales. Más bien poner la mirada en las cosas eternas, las cosas que dejan provecho eterno. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un alcance eterno. Por lo tanto, todo lo que es padecimiento es temporal. Y aquello que no lo es, aquello que es celestial, tiene una proyección eterna, mirando las cosas eternas. Ese es el llamado aquí en Corintios 4, segunda de Corintios 4. Un segundo pasaje, Hebreos, el capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese el versículo anterior, al final del versículo 1 de este capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Acá el escritor a los Hebreos nos lleva a poner la mirada en Jesús, la mirada en Él, y lo compara como si fuese una carrera. Cuando, no sé si usted ha participado de carreras, ¿cierto? Yo creo que todos en alguna etapa de nuestras vidas, tal vez sin ser grandes atletas, nos ha tocado participar en carreras. Y en las carreras uno tiene un objetivo, llegar a la meta. El objetivo es alcanzar esa meta, porque ahí está el triunfo, ahí está la victoria. Pero ¿qué hacemos muchas veces? ¿O qué hacíamos? Empezábamos a mirar hacia los lados, ¿cierto? Es que él va más rápido, o él me está empujando, me molesta el que va a mi lado, ¿cierto? En la carrera se nos llama a poner los ojos
en Jesús, poner los ojos en Él. Y menciona sus sufrimientos, aquel que sufrió la cruz. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos, con mansedumbre, con humildad, soportándonos para guardar esta unidad, para mantener, ¿cierto?, la unidad del Espíritu, mantener la unidad del Espíritu en esta carrera. Los ojos en Jesús. Un versículo más respecto a lo que es la mirada. Colosenses, el capítulo 3, versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La enseñanza aquí, el llamado es a desechar lo terrenal y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, las cosas celestiales. Fíjese que el versículo 5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Sin duda en nosotros, en el día a día, nos toca experimentar lo terrenal. Vivimos en esta tierra, trabajamos en esta tierra, tenemos familia en esta tierra. Pero el llamado es aquello que nos pudiese atraer, aquello que nos pudiese alejar de Dios, el mundo, lo terrenal. Haced morir, haced morir. Ese es el alcance que tiene. Haced morir lo terrenal. Y por lo contrario, poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Sin duda podía haber muchos estorbos para los hombres, para que el pueblo, para que cada uno mirase el arca, pero cada uno de ellos tenía que mirar el arca del pacto. Podía haber distracciones. Tal vez alguno tenía algo mejor que hacer, podría pensar. No, yo tenía ocupado ese día, tenía ocupada esa mañana y no pude mirar el arca. Quehaceres, cosas temporales, cosas terrenales, todo eso debe quedar atrás. Y el llamado es a poner la mira en aquel arca, poner las miras en las cosas eternas, en las cosas de arriba y en Jesús, como aquel que es nuestra meta, mirar hacia Él cuando estamos corriendo nuestra vida cristiana. Muy bien, vamos a ir al punto número 3, acá en Josué capítulo 3. Capítulo 3. Entonces, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, aquí está el llamado. Vosotros saldréis de vuestro lugar. Saldréis de vuestro lugar. Acá tenemos otro punto interesante. Salir del lugar. Una vez que miramos, el pueblo tenía que pensar esto, una vez que vea el arca, tengo que salir. Cuando yo la vea, tengo que salir. Y esta frase, saldréis de vuestro lugar, tiene un sentido literal de tirar hacia arriba. Ese es el sentido literal que tiene esta frase, tirar hacia arriba. Y específicamente tiene que ver con las estacas de las tiendas. Por lo tanto, cada persona del pueblo, cuando veía el arca, debía empezar su viaje. Debía sacar las estacas de la tienda. Inmediatamente al verla, al ver el arca, inmediatamente salir. Y esto me hace pensar mucho en lo que las palabras del Señor para con sus discípulos. ¿Cuáles fueron sus palabras? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Cuando lo veáis, cuando veáis el arca, sacaréis las estacas, las seguiréis. Ven y sígueme. Por lo tanto, este llamado de salir de vuestro lugar
vamos a considerarlo como un llamado al discípulo. Un discípulo que sigue, uno que sigue a Jesús, como lo hicieron los discípulos y como fue el llamado también a ellos. Saldréis de vuestro lugar, uno que sigue. En Juan, el capítulo 8, vamos a leer acá un pasaje más. Juan, el capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Un discípulo, uno que sigue, uno que sale de su lugar. Y el Señor dice que aquel que es verdaderamente su discípulo es aquel que permanece en su palabra. Un llamado para nosotros. Nosotros que somos considerados cristianos, nos consideramos cristianos, ¿cierto? Uno que sigue a Cristo, un discípulo, un cristiano. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra conducta? ¿Permanecemos en su palabra? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En este sentido, una persona que nos vea puede decir: él es cristiano, él es un discípulo, se reconoce, es uno que yo lo veo y veo a Jesús, un discípulo de Cristo. ¿Le han reconocido alguna vez? ¿Cierto que muchas veces ocurre esto? Un testimonio, sin palabras tal vez, por solamente vernos, por solamente verle, la persona puede decir: usted es cristiana, usted es cristiano. Qué gran testimonio, ¿cierto? Un discípulo de Cristo, un discípulo de Cristo. Así vemos este tercer punto: saldréis de vuestro lugar, un discípulo, alguien que reconoce, alguien que sigue, uno que permanece en la palabra, permanece en la palabra. En Primera de Juan podemos completar esta idea. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un versículo corto, pero que dice mucho. Debe andar como él anduvo. Si decimos que somos sus discípulos, si decimos que somos cristianos, debemos andar como él anduvo. Ser discípulos del Maestro, ser semejantes al Señor Jesucristo. Qué gran llamado y sin duda mucho que poner en práctica respecto a nuestras conductas. Si somos discípulos, debemos permanecer. Y si decimos que permanecemos, debemos andar como Él anduvo, como nuestro Señor. Él es nuestro ejemplo. Muy bien. Siguiente punto. Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Una traducción literal dice: irás tras ella, irás tras ella. Y este irás tiene que ver con acudir, en un sentido de ser atraído. Tras ella, literal la palabra es acosar, o podríamos considerar perseguir. Por lo tanto, el pueblo, cuando veía el arca, debía salir de su lugar, ¿cierto? Tomar las estacas de la tienda, sacarlas y sentirse atraído a tal punto de perseguir el arca. Ese es el sentido. No es solamente
mirar y bueno, ya salió el arca, vamos, levántense, hay que salir. Sentirse atraído, sentirse atraído. Pensaba yo como ejemplo los imanes, la fuerza magnética, ¿cierto? Experimentos de niños, tomar un imán, tomar otro y la fuerza que se genera, una atracción, sentirse atraído a tal punto de perseguir, de tener un deseo, de tener un anhelo de seguir esta arca. El llamado a nosotros, el llamado a nosotros, como pueblo, como unidad del Espíritu, como asamblea, debe existir en nosotros este deseo de mirar el arca y cuando la veamos, identificarnos como discípulos. Cada uno de nosotros somos discípulos, seguidores de Cristo. Y nuestro deseo, nuestro anhelo debe ser seguir el arca, seguir a Dios. Debe existir un anhelo, un deseo, un amor hacia Dios. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano experimenta este anhelo, experimenta este amor hacia Dios. Pasajes. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Nos dice la palabra. Versículo 21, versículo del 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Palabras del Señor. Y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nuevamente nos encontramos con los mandamientos de Dios. Entonces, aquel que es un discípulo verdadero, guarda los mandamientos, permanece en la palabra. Y aquel que dice que ama, así también, guarda los mandamientos. El amor se muestra cuando guardamos sus mandamientos. Usted dice que ama a Dios, ama al Señor, guarde sus mandamientos. No podemos ser rebeldes. No podemos tener una conducta que no sea de un discípulo. No podemos tener una conducta que diga todo lo contrario. El amor, el amor. Cuando veáis el arca, saldréis de vuestro lugar, iréis tras ella, marcharéis en pos de ella. Te sentirás atraído, la perseguirás, sentirás el anhelo, sentirás el amor hacia Dios. Primera de Juan, nuevamente, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. El amor al Señor y el amor para con mi hermano. Y cómo esto se completa en el pueblo, cómo esto se completa en la unidad congregada, en la unidad del Espíritu. El amor para con Dios, guardando sus mandamientos, y el amor para con mi hermano. Recordemos, soportándoos, siendo humildes, siendo mansos, y amarrándonos con las ataduras de la paz. Siempre van a haber diferencias, conflictos con mi hermano. Vamos a pensar diferente. Pero, ¿cuál es mi labor? ¿Cuál es mi deber? Amarrarnos con la paz. Que mi hermano y yo quedemos amarrados por la paz, no por el conflicto. La atadura unidora de la paz. Y así nosotros mantenemos la unidad del Espíritu. Fíjense que esto tiene una gravedad también, porque si yo soy contencioso, no estoy guardando la unidad del Espíritu. Y eso es de Dios, no de los hombres. No sea que nos estemos
rebelando contra Dios por nuestra forma de ser. Un pueblo, un llamado. Muy bien, vamos a continuar. Josué, capítulo 3, versículo 4. Al final del versículo 4 dice, no os acercaréis a ella. ¿Cierto? Tenían que ver el arca, tenían que anhelar seguir el arca, tenían que salir del lugar, pero no os acercaréis a ella. ¿Y esto por qué? El propósito es para que el arca los guiara. Piensen en todo este pueblo, un pueblo tan grande, un pueblo tremendo, y cada uno de ellos tenía que ver el arca, ¿cierto? Entonces el pueblo toma distancia, y es lo que nos dice este versículo 4. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. El propósito era que el arca los guiara. Y cada uno de ellos tenía que verla, tenía que ser guiado por el arca. No es, sigue aquel que va delante tuyo, él te va a guiar. Ve al más alto del grupo, él va a marcar el paso y a él tienen que seguir. No, es al arca. Por eso tienen que separarse, por eso tienen que alejarse, para que cada uno viera. Con el propósito también de no ser estorbo para mi hermano. Porque tal vez por yo querer ir más cerca, por querer estar más adelante, por querer estar tan cerca del arca, voy a bloquear la vista de mi hermano. Voy a ser un estorbo para el otro, en vez de ser de provecho. Tomar distancia, tomar distancia. Esto nos habla de ser guiados por Dios, ser guiados por el arca. Hay un versículo, no lo vamos a leer por el tiempo, en Deuteronomio 1:33, y habla de cómo Dios guía al hombre y lo lleva como un hombre lleva a su hijo. Es muy, muy llamativa esta forma de verlo, como un hombre lleva a su hijo, lo va guiando, lo va guiando. En Romanos el capítulo 8, este sí lo vamos a leer, este pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 14. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un pasaje muy claro. Guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Si usted parte de este pueblo, va a ser guiado por el Espíritu, guiado por el Espíritu. De eso nos habla el no acercarnos, sino que más bien el arca sea el que los guiara. El Espíritu Santo debe guiar al creyente. Por el tiempo vamos a avanzar. Vamos a ir al último punto. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Este es un gran tema que podría abarcar mucho. Pero yo creo que usted sabe sin duda de que el creyente es llamado a ser santo. Aquel santo es llamado a ser santo, ¿cierto? Hay una carta del apóstol Pablo que comienza a los santos llamados a ser santos. Sí, delante de Dios, posicionalmente, somos santos por el Señor Jesucristo, pero somos llamados a santificarnos, a ser santos, a ser consagrados, a ser apartados. Ese es el significado de la santificación. Apartarse, consagrarse, no contaminarse. Romanos capítulo 12. Y con esto ya vamos a terminar. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y versículo 2.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, el llamado del creyente, entonces, a presentar el cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es algo que es algo racional, es algo que deben hacer, algo que debe estar, algo que es racional que esté. Que nuestros cuerpos sean santos, sean apartados, sean consagrados. ¿Cuánta más enseñanza hay? Bueno, Josué dejó esta enseñanza hacia el pueblo. Jehová le habló a Josué y Josué declaró al pueblo. Vemos entonces cómo Dios va guiando, cómo Dios permite de que el pueblo vaya en dirección al Jordán y cruce este Jordán con propósitos hacia la tierra prometida, un acontecimiento tan grande. Pero hay preparación, hay llamados, hay pasos a seguir, hay instrucción. Y en esta porción, como hemos visto, el pueblo tenía instrucción: prestar atención al arca, la presencia de Dios y su voluntad, y cómo el pueblo debía marchar. El deseo es de que el pueblo estuviera unido, estuviera congregado, con un mismo sentir, con una misma visión, y guiados por Dios, guiados por esta arca que nos va a hablar de Dios. Así también nosotros, hermanos, como iglesia, como pueblo, somos llamados a esta unidad del Espíritu, y somos llamados a ser guiados por Él, a poner nuestra mirada en Él, a no estorbar a mi hermano, ¿cierto? No os acerquéis, cada uno debe mirar el arca y a mantenernos santificados, mantenernos apartados, mantenernos consagrados para Dios. Muy bien, muchas gracias. Vamos a orar.